Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados la conversación con Luis Membreño. Ya casi feliz Navidad, estamos a un par de días, esperamos que la pasen muy bien en unión de su familia, sus hijos, sus demás parientes y también con los amigos que podamos compartir en estos días tan especiales y que nos hacen reflexionar mucho sobre un tema que es fundamental para cualquier sociedad y particularmente la nuestra también, y es la familia. Estos son momentos de familia, son momentos en los que hay mucho recogimiento, los que viven fuera vienen, los que, si es al revés, que viven más afuera, pues vamos hacia allá. Pues creo que no hay mejor momento para hablar de la familia que hoy, justamente. Y para eso, Mariela Paz de González, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, y la verdad es que sí es importante que retomemos el valor de la familia, que lo repensemos también. Esta es una época ideal para hablar nuevamente de esos temas que no debemos de olvidar nunca, pero aprovechemos las fiestas para poder hacer eso. Perfecto. Y José Miguel, pues ampliamente conocido también, Fortín, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco, usted ha escrito un documento en el que hace un análisis realmente de las implicaciones de la familia y en la que compara diferentes formas de organización familiar, llamémosle así, y el impacto que esto tiene en la sociedad, tanto positiva como negativamente, y cuáles son las diferentes formas de organización, tal vez comencemos por ahí, de la sociedad que se pueden comparar y el impacto que esto tiene sobre diferentes variables, ¿verdad?, que se pueden medir. Perfecto. Bueno, para comenzar un poco, se ha realizado un documento que es tratando de explicar el por qué la familia es tan importante y también demostrarlo a través de medios económicos, del desarrollo de los adolescentes, del desarrollo de los niños, de las actividades realizadas en familia. Y para eso se han definido diferentes como estructuras familiares, las hemos llamado así, una estructura familiar, comenzando por el matrimonio intacto, definido como la unión de un hombre y una mujer así nacidos en primeras nupcias. Entonces eso es un matrimonio intacto, y hay otras estructuras familiares que se han definido como son matrimonios en más en segundas, terceras, cuartas nupcias, o uniones de personas que no están casados, uniones de una persona que ha tenido un divorcio comparado con una persona que tal vez para la otra puede ser su primera unión familiar. Y se ha tratado de establecer cómo estas estructuras familiares afectan diferentes situaciones dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la economía, dentro de la educación. Esa es la importancia que se le ha querido dar. ¿Y por qué no nos cuenta un poco cuáles han sido como los principales parámetros de comparación y los resultados? Okay. Los principales parámetros de comparación han sido, por ejemplo, el índice. Comenzamos quizás con unos datos bastante fuertes, que es el índice de maltrato que puede haber en aquellas estructuras familiares que son estructuras que no están completas, que no tienen un matrimonio intacto, que están disgregadas las familias, y realmente se demuestra que arriba del 90-95% de toda clase de abuso, que puede ser físico, puede ser emocional, incluyendo también los abandonos en la familia, se realiza en un 95% en aquellos hogares que están desintegrados, que no tienen sus matrimonios intactos. Entonces, se midió también el índice de peligrosidad. Esto es un estudio que hemos realizado en Estados Unidos, que se realiza cada cierta cantidad de años, y demuestra cómo también el desempleo dentro de las familias afecta el índice de maltrato, de abuso y de abandono en las familias. Otro rubro que se tomó también fue el impacto en los adolescentes de la estructura familiar, desde la parte de sus valores, de la parte de crecimiento de su fe, de la parte de crecimiento de las pláticas que hay entre adolescentes y sus padres. Ese es un estudio que hizo con Cultura aquí. También, entonces, y se unió unos estudios que ha hecho la Universidad Católica de Chile, donde se ve, por ejemplo, que la mayoría de los niños que están en la calle, que no estudian, vienen de hogares desintegrados, donde solo tienen la madre, solo tienen el padre, independientemente de la cantidad de hijos que sean, sino que es más bien relacionado con la estructura familiar. También hay una parte donde se demuestra cómo la estructura familiar afecta el ingreso promedio de las familias. Es decir, que el mayor ingreso promedio de las familias viene derivado de aquellos hogares donde el matrimonio está intacto.
y donde hay una estructura familiar ya desintegrada o es hogar de segundas nupcias o son parejas que no están casadas, el ingreso familiar disminuye. Ok. José Miguel, cuando uno ve la situación del país, ve que hay mucha disfuncionalidad dentro de las familias, hay mucha migración también. Correcto. Esto tiene impacto, ¿verdad?, sobre la forma como nos relacionamos los miembros de la sociedad y también a través de la violencia y otro tipo de expresiones. No, fíjense que realmente es una de las cosas que nosotros hemos estado como señalando constantemente el fenómeno. Desafortunadamente no sería como un momento tal vez para entrar en este recuerdo, pero bueno, todo esto de los cementerios clandestinos que se van descubriendo y que falta por descubrir, es evidencia de un nivel de agresividad y de violencia verdaderamente intensos, en los que las maras y la pues podredumbre moral en la que de repente podemos entrar, los robos, los hurtos, la inseguridad, etcétera, solo son manifestaciones de un mismo problema. En ese mismo problema definitivamente vemos nosotros a los políticos corruptos y vemos también la condición en donde estos políticos son capaces de hablar con gran impunidad sobre ¿y qué pues? O sea, ese ¿y qué? Que se repite constantemente, que es la cara u otra de las caras de la misma moneda. Y al final entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues un poco lo que ustedes han mencionado, que no tenemos valores, que realmente hemos llegado a creer que el ser vivo, y esto es un salvadoreñismo, ser vivo es sinónimo de ser sinvergüenza. Es decir, que el que es más inteligente es el que es capaz de quitarle al prójimo o engañar al prójimo, o decirle que vende un carro en buenas condiciones y sabe que el carro no va a servir al día siguiente, o que vende una propiedad que está con algún problema legal y al final se jacta de eso delante de los demás y le dice, hey, acabo de vender aquella propiedad que no servía o aquel carro que estaba por arruinarse, lo acabo de vender y lo vendí súper bien, qué vivo que sos, le dice la gente. Es decir, hemos llegado a un punto en donde la situación de los valores se ha tergiversado. Claro. Y aquí sí, a propósito de un videíto que seguro conocen ustedes, de aquello del mundo al revés, que creo que es chileno el original, ¿no? Realmente el que es ladrón es el bueno de la historia, y el que es honesto, el que realmente cree en los valores, el que verdaderamente defiende a pesar de todo las cosas en las que cree, no, ese es un fanático, ese es un aquí, ese es un allá, etcétera. Ahí está la solución, ahí está el problema, pero la solución está también en la familia, en los valores, en las responsabilidades aceptadas, en entender que lo que es bueno, que no hay relativismo en esto de la verdad, que la verdad es absoluta. Es que estamos metidos en un mundo en donde hoy por hoy pareciera ser que el relativismo es lo que priva, ¿no? Y cuando decimos, no, pues es que todo es relativo, mentira, nada es relativo, es decir, la verdad es absoluta. Aquí nosotros nos podemos poner de acuerdo democráticamente, pues lo que se les ocurra. O sea, que de repente, como en Venezuela, que me parece una cosa como curiosa esto del ministerio, ¿cómo es que le han puesto al ministerio? De la felicidad. De la felicidad. Es que ya solo falta que al final venga por votación unánime del sacrosanto presidente Maduro y compañía, y sea delito no ser feliz en Venezuela. Y por tanto, todo el mundo tiene que ser, por decreto legislativo, feliz. Pues no es así. Es decir, aunque sea un decreto legislativo, aunque aquí todo el mundo se ponga de acuerdo en que lo malo es bueno y lo bueno es malo, la verdad sigue siendo una. Y esto me parece que es algo que en estas fechas, y yo te felicito realmente por traer a colación en estas fechas este programa, realmente es importante, los valores y la familia. ¿Qué opina? Bueno, realmente de lo que estaba diciendo, en el estudio que se menciona, se ha presentado unos gráficos que indican cómo la parte de la desintegración familiar en un 85-90%
los adolescentes que están metidos en una estructura familiar que está desintegrada, que no pertenece a un matrimonio intacto, ¿verdad? Que definimos como primeras nupcias de un hombre y una mujer así nacidos, tienen mayor índice de abandono escolar, tienen mayor índice de relaciones sexuales tempranas, tienen mayor índice de embarazos tempranos, tienen mayor índice de toda la parte de violencia. Entonces es lo que se menciona, realmente no es que tengamos un gran problema de maras y que la solución sea en algún momento ver qué vamos a hacer para prevenir. Realmente la solución de todos los problemas está en la estructura familiar y se demuestra a través de comportamientos, de estudios, y de hecho es parte de lo que está en la Constitución, que es obligación del Estado, el hecho de procurar la familia, de procurar el matrimonio. Y entonces realmente es parte de lo que decía, es que se ha disgregado totalmente la realidad de la importancia que tiene la familia y la estructura familiar en una sociedad, que realmente es lo que le da felicidad. Y le da felicidad también, está presentado dentro del estudio que hizo la Universidad Católica de Chile también, que la felicidad la miden, por ejemplo, los adolescentes en el tiempo en el que comparten en familia. O sea, que se malentiende en algunos momentos la felicidad de que darles permiso para que hagan todo, que hagan lo que quieran, que realmente ellos valoran el tiempo que platican con sus padres, el tiempo que comparten en familia, en actividades dentro del hogar, y valoran obviamente la estructura familiar de un matrimonio intacto, que es lo que uno como valor le está transmitiendo a los hijos. Vamos a un corte comercial y a la vuelta veamos una expresión que se escucha mucho y mucho en la política pública alrededor de esto, y que el problema de la violencia, de la delincuencia, de las maras es la pobreza, ¿verdad? Y no un tema tal vez como el que ustedes están expresando en este momento. En un momento estamos de regreso con 361 grados.